Saludos cordiales, estimados estudiantes, siendo que esta semana es una semana de parciales, pero que vamos a continuar con las clases. Desearles que hayan tenido mucho éxito y que sí lo tuvieron porque prácticamente todos pasaron con buenas notas y qué bueno, ¿verdad? Porque es parte del esfuerzo, del sacrificio que se hace en ese andar del sacrificio y de la responsabilidad del estudiante. Así que les felicito, creo que todos salieron bien. Esta noche de día jueves vamos a dar continuidad entonces a la clase que corresponde a esta fecha y por consiguiente pues darle seguimiento a lo que el programa así nos exige para ir dándole contenido a los temas de legislación aplicada a la empresa 1. Vamos a continuar, hemos estado hablando y comenzamos hablando del derecho mercantil, que es el derecho que a cada uno de ustedes pues es básico, les interesa en razón de las carreras que ustedes están estudiando. Y como tal, pues hablábamos acerca de lo que era el concepto del derecho mercantil. Y en la oportunidad anterior comenzamos a definirlo y decíamos que el derecho mercantil es una rama del derecho privado que tiene por objeto regular las relaciones entre los comerciantes y entre aquellas personas que sin ser comerciantes ejecutan actos de comercio. Así de sencillo. Entonces ese es el derecho mercantil. Aquí hay elementos en esta definición y podemos decir en primer lugar que el derecho mercantil es una rama del derecho privado. ¿Por qué decimos que es una rama del derecho privado? Porque acá intervienen dos sujetos dentro de este quehacer que ejecutan contratos. Y es privado porque la relación de estos sujetos se da únicamente entre ellos, personas particulares. Y que tiene pues por objeto regular las relaciones que se dan entre estas personas que se llaman comerciantes, todos aquellos que ejecutan un acto de comercio, y también entre personas que no siendo comerciantes, ya vamos a ver más adelante quiénes son los comerciantes y quiénes no son comerciantes, pero ejecutan actos de comercio. Por eso dice acá que es una relación entre los comerciantes y entre aquellas personas que sin ser comerciantes ejecutan actos de comercio. Entonces, esta es la definición que encierra estos elementos y por consiguiente, pues dentro de esa definición ya se comienza a hablar acerca de los sujetos del derecho mercantil. Entonces, cuando hablamos de sujetos de derecho mercantil, nos vamos a referir a dos clases de personas o a dos clases de comerciantes, bien importante. Uno, el comerciante individual y dos, el comerciante social. Entonces vamos a ir haciendo la diferencia entre estos dos sujetos que intervienen dentro de lo que es el comercio. Es bueno que conozcamos cómo es que la ley viene a dividir el derecho mercantil en cuatro partes bien fundamentales. Y esas partes fundamentales son, oiga bien, todo lo que es el derecho mercantil, todo el código, está dividido en cuatro apartados. El primero, ¿verdad?, se refiere a las personas, es decir, lo que acabamos de mencionar hace un momento, a los sujetos del derecho mercantil. Y aquí entran las personas o comerciantes individuales y los comerciantes sociales. Entonces, la primera parte de este derecho mercantil se compone precisamente de hablar de las personas o de los sujetos del derecho mercantil. El segundo apartado de esta ley, de este derecho mercantil, habla de las obligaciones que se imponen a los comerciantes en virtud del ejercicio de comercio. Y aquí entra el Estado, a través de las leyes, a velar porque
los comerciantes, en virtud de ese negocio que hacen, de esa actividad que tienen, los comerciantes están obligados a cumplir con las imposiciones de las leyes para el desarrollo de su actividad comercial. Y ahí podríamos después ir hablando acerca dentro de este segundo apartado como obligaciones que se imponen a los comerciantes. Podría ser inscribirse, por ejemplo. La otra obligación podría ser pagar sus impuestos, por ejemplo. La otra obligación podría ser que el comerciante tiene que cumplirle a las otras personas o sujetos que negocian con él. En el tercer apartado podemos hablar de las cosas mercantiles, y la ley habla de cuáles son esas cosas mercantiles. Esas cosas mercantiles podría ser, por ejemplo, la empresa, cosa mercantil pueden ser los títulos, valores, y así. Hay más que vamos a ver posteriormente, pero que dentro de ese tercer apartado de la ley se habla de estas cosas que son meramente mercantiles. Y el cuarto apartado, que sería el literal D, habla de las obligaciones, ¿verdad? De los contratos, se refiere a las obligaciones y también se refiere a los contratos mercantiles. Para poder ejercer el comercio, los comerciantes tienen que contratar, comprar, vender, pagar. A veces los movimientos crediticios, o sea, los movimientos o las actividades comerciales se hacen por medio de actividades crediticias. Ahí están los bancos, nos dan crédito. Se encuentran también los acreedores con los que estamos comercializando, que nos dan crédito, o nosotros como empresa podemos dar crédito a nuestros clientes. Entonces, para ello hay que formalizar algunos contratos, y eso se llaman contratos mercantiles, que es el acuerdo de voluntades, ojo con esto, es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas en las que convienen sobre un asunto en particular. Entonces ahí vemos los contratos mercantiles que son para obligarse. Los comerciantes legalmente se obligan al cumplimiento en sus actividades comerciales. Para eso son. Entonces, como ven, aquí se están detallando estas cuatro partes que tiene el derecho mercantil. La primera, repito, habla de las personas que intervienen como comerciantes. La segunda habla de las obligaciones que se le imponen a esos comerciantes. La tercera fase les habla de las cosas mercantiles, que son las que se utilizan o que utilizan los comerciantes. Y la cuarta son los contratos mercantiles, que es el medio por el cual los comerciantes apuntan sus voluntades y sus obligaciones que se adquieren. Así está pues distribuido el derecho mercantil en esas cuatro fases. Dentro de ello vamos a comenzar como hablando de la primera fase, y vamos a hablar acerca de los sujetos del derecho mercantil. Y estos sujetos del derecho mercantil se pueden clasificar en dos grupos grandes. Fíjese bien, el literal A dice que los sujetos del derecho mercantil son aquellos que de manera permanente ejecutan actos de comercio, ¿sí? Oiga bien, primero es que estos sujetos de forma permanente ejecutan actos de comercio, es decir, son comerciantes que están periódicamente haciendo una actividad comercial, que esa es prácticamente, o ese es el giro de la actividad que hacen, en primer lugar. En segundo lugar, podemos hablar de aquellos que accidentalmente, en el literal B acá, que accidentalmente ejecutan actos de comercio. O sea, se refiere a que sin ser comerciantes ni auxiliares de comercio, son sujetos transitorios del derecho mercantil. En este literal A,
Cuando hablamos de aquellos que de manera permanente ejecutan actos de comercio, son aquellos que se dedican, que ese es su giro comercial, que se dedican. Por ejemplo, veamos la distribuidora de automóviles, Didea, que es la que está distribuyendo, por ejemplo, marcas como Toyota. Esa empresa, el giro es venta de vehículos. Entonces, ese comerciante es un comerciante que está ejecutando un acto de comercio permanente. A eso se dedica. A eso se dedica. En el literal B, cuando hablamos de aquellos que accidentalmente ejecutan actos de comercio, son aquellos que no se dedican a ello, pero que accidentalmente en una ocasión hicieron una venta. Por ejemplo, yo le puedo vender un vehículo a usted accidentalmente. Usted me dice, mire, qué bonito ese carro, se lo compro, vaya, se lo vendo. Bueno, hacemos el contrato de compra-venta, yo se lo bendigo, usted me lo compró. Ese es un acto de comercio, pero sin ser comerciantes, ni usted ni yo, porque yo no me dedico a vender vehículos. En cambio, la Didea sí se dedica a vender vehículos. Y en ese sentido, entonces, Didea, como empresa que se dedica a vender vehículos, entonces ese sujeto del derecho mercantil es permanente, ¿sí? Y el B, el segundo caso que estamos viendo acá, este sujeto no es permanente, sino que es accidentalmente comerciante. No soy comerciante perenne, pero un día vendí un vehículo, entonces hice un acto accidental de comercio, ¿verdad? Porque sin ser comerciante ni auxiliar de comercio, transitoriamente, pues, hice un acto de comercio dentro del derecho mercantil. No sé si queda claro, se lo vuelvo a repetir. Los sujetos del derecho mercantil se pueden clasificar en dos. Uno, aquellos que permanentemente ejecutan actos de comercio. Y dos, aquellos que accidentalmente pueden hacer un acto de comercio. ¿Sí? Vale. En el literal A, también aquellos que de manera permanente ejecutan actos de comercio, que es el primer caso que estamos viendo, estos se pueden a su vez clasificar en dos clases de comerciantes. Los comerciantes que ejecutan actos de comercio de forma permanente, que habitualmente lo hacen, pueden ser comerciantes de dos clases. Primero, pueden ser comerciantes individuales. Y segundo, pueden ser comerciantes sociales. Oiga esto. Entonces, viendo un esquema como tal, podemos decir que los sujetos del derecho mercantil se pueden clasificar en dos, en aquellos permanentes y en aquellos que hacen actos accidentales. Los que hacen actos permanentes se pueden clasificar a su vez en dos clases de comerciantes, el comerciante individual y el comerciante social. ¿Okay? Entonces, esos son. Vamos a hablar más adelante, a dividir un poquito más lo que es esto de lo comerciante individual y comerciante social. Solo les adelanto un poquito. El comerciante individual es una persona de carne y hueso, como yo, que puedo inscribirme, ya vamos a ver los requisitos, que puedo inscribirme en el registro de comercio como comerciante personal o individual. Pero el comerciante social es aquel que está amparado en una sociedad. En una sociedad, vaya, el caso, por ejemplo, de Didea. Ahí dice distribuidora de automóviles, sociedad anónima de capital variable. O sea, Didea SADCB. Ese es un comerciante social. ¿Por qué? Porque está amparado a una sociedad que se ha establecido mediante la constitución de la misma en una escritura pública. Y esa sociedad está compuesta por elementos, personas que se llaman socios, por eso se llama sociedad. Entonces esa sociedad que está vendiendo carros es un comerciante social. Incluso yo también pudiese, como persona natural o comerciante individual, yo pudiese dedicarme al giro de la venta de vehículos. Hay muchos importadores, por ejemplo, que estos traen vehículos del exterior, aquí los reparan, los legalizan, los venden, y ese es el giro que tienen.
Entonces ese es un comerciante porque se está dedicando a la venta de vehículos cotidianamente o permanentemente, pero es un comerciante individual, ¿sí? Entonces ya vemos de que los comerciantes pueden ser de dos formas, comerciante individual y comerciante social, de dos maneras. Bien, entonces, dentro de esta misma clasificación, podemos ver que dentro de los sujetos del derecho mercantil, estamos hablando de aquellos permanentes que ejercen el comercio de forma permanente, que son comerciantes. Y ya dijimos que dentro de estos permanentes podemos encontrar a los comerciantes que a su vez pueden ser comerciantes individuales y comerciantes sociales. Pero estos también, estos que de manera permanente ejecutan actos de comercio, también pueden ser llamados auxiliares de los comerciantes. Auxiliares de los comerciantes. Existen dentro de este primer apartado, entonces, aquellas personas que permanentemente están ejecutando actos de comercio, que a eso se dedican, esa es su vida habitual, y estos pueden ser comerciantes, y pueden ser comerciantes y pueden ser auxiliares de comercio, ¿sí? Y ya dijimos que los comerciantes pueden ser comerciantes individuales y comerciantes sociales. Entonces, ojalá vaya quedando claro esto, voy despacito para que me entienda, pero el bosquejo lo dejamos de esta manera. Los sujetos del derecho mercantil pueden ser de dos formas. Los que hacen actos permanentes de comercio y aquellos que hacen actos de comercio pero de una forma aislada, de forma accidental. Vaya, los que hacen actos de comercio de forma permanente pueden ser comerciantes y pueden ser auxiliares de comercio. Los comerciantes, a su vez, pueden ser comerciantes individuales, como también pueden ser comerciantes sociales. Ese es el esquemita que tenemos, ¿ok? Así despacito para que vayamos entendiendo. Sujetos del derecho mercantil son aquellos que pueden hacer actos habituales de comercio o pueden ser aquellos que de forma accidental hacen un acto de comercio. Los que hacen de forma habitual o permanente un acto de comercio se les llaman comerciantes y también se les llaman auxiliares de los comerciantes. Y los comerciantes, a su vez, pueden ser comerciantes individuales y comerciantes sociales. Veamos lo que establece la ley en el Código de Comercio en relación de cuáles son los requisitos para ser comerciante. Esto es bien importante que lo sepamos porque vamos a tener, cuando ya ustedes estén ejerciendo su profesión, a lo mejor la empresa les diga a ustedes como gerentes, como directores, como jefes de algún departamento o como administradores, vaya, mire, quiero que por favor usted siga las diligencias para poder inscribir a un comerciante. Entonces conozcamos cuáles son los requisitos. Entonces, dentro de los requisitos para ser comerciante tenemos, en primer lugar, tener capacidad jurídica de ejercicio. ¿A qué se presume? ¿A qué se refiere tener la capacidad jurídica de ejercicio? ¿Verdad? Que cuando se haga el trámite para el comercio, ¿verdad? Al respecto, o cuando habrá un establecimiento mercantil para atender al público, que ambas situaciones puedan contener esa capacidad jurídica, es decir, mayor de edad, es decir, que no tengan impedimento de antecedentes, por ejemplo, penales, judiciales, personas que no sean condenadas, personas que no sean por una resolución judicial inhabilitadas para el ejercicio del comercio. Porque hay muchos comerciantes que han sido inhabilitados por el no cumplimiento de las obligaciones que han generado en el ámbito comercial, a veces por deudas, a veces por estafas. Hay diferentes razones por las que un juez pudiese condenar a una persona a ya no ejercer el acto de comercio, a ya no ser comerciantes. Por eso es que en primer lugar
En el artículo 2 del Código de Comercio se establece que debe de tenerse la capacidad jurídica de ejercicio, que no esté inhabilitado. Número 2, requisitos para ser comerciante. En caso de que una persona fuese extranjera, estos podrán ejercer el comercio en El Salvador, con sujeción, lógicamente, a las disposiciones que el Código de Comercio y las demás leyes de la República establecen. Es decir, que una persona extranjera puede ejercer acto de comercio acá en nuestro país, pero para ello tiene que sujetarse a las leyes vigentes de nuestro país, como el Código de Comercio o como las demás leyes, pues que la República de El Salvador tiene vigentes, y estos tienen pues que sujetarse y tienen que respetar prácticamente el ejercicio legal para hacerlo, ¿sí? Número 3, ejercer de forma cotidiana los actos reputados de comercio. Ya decía de que si yo hago una venta de un vehículo ahora, mi vehículo lo vendo, esa no es una acción cotidiana de comercio, es una acción accidental. Pero si usted se va a dedicar, por ejemplo, es un emprendedor, una emprendedora, y dice usted, vamos a hacer, a poner un restaurante y a vender comida todos los días. Ese acto es cotidiano. Entonces usted se vuelve comerciante. Por ejemplo, usted dice, voy a fabricar blusas, camisas, ¿ah? Y usted comienza a fabricar y comienza a vender, por ejemplo, y ese es su giro. Entonces usted se ha vuelto un comerciante, pues, porque la actividad a eso se dedica, es cotidianamente lo está haciendo. Entonces, el requisito para ser comerciante, el número 3, dice que tenemos que ejercer de forma cotidiana los actos reputados como de comercio. Es decir, el giro al que se dedique, el negocio que usted esté desarrollando todos los días, así sí se le puede denominar un comerciante. El requisito número 4, ser personas capaces para ejercer los actos de comercio. Fíjese bien, en el artículo 7 del Código de Comercio habla al respecto, ¿verdad? Y dentro de ese artículo número 7 del Código de Comercio encontramos una enumeración de las personas que son capaces para ejercer el comercio, y dentro de estos tenemos los siguientes. Literal A, las personas que según el Código Civil son capaces para obligarse. Fíjese que acá habría que ver la capacidad de obligación en el sentido de la edad. Nosotros alcanzamos la mayoría de edad a los 18 años para arriba. Usted ya tiene su documento único de identidad y con eso demuestra que usted ya es una persona que goza, según el Código Civil, de una capacidad para poder hacer negocios, es decir, para poder obligarme, para poder adquirir derechos contractuales dentro de los negocios que yo haga. En nuestro país son 18 años. Bien, literal B, los menores de 18 años que cumplidos hayan sido habilitados de edad. Fíjese bien, aquí voy a aclarar algo. Las cosas aquí se reforman por la sencilla razón de que antes, en nuestro país, la mayoría de edad o el ser ciudadano era a los 21 años. Tengo entendido que actualmente en Estados Unidos la mayoría es 21 años, si no me equivoco, si no me corrige. Pero antes en nuestro país, para tener la mayoría de edad, ya ser un ciudadano, tenía que ser a los 21 años, 21. 18 ya se era una persona pues ya que podría comenzar a tener ciertas habilidades para obligarse. Por eso dice en el literal B, los menores de 18 años que cumplidos hayan sido habilitados de edad. Entonces, dentro del comercio también se da lo que es el peculio profesional. Esto es que si usted no tiene los 18 años, pero usted ya es un comerciante en potencia, se le puede habilitar la edad como tal.
Entonces, el literal C también dice los mayores de 18 años que obtengan autorización de sus representantes legales para comerciar, lo cual deberá constar en una escritura pública. Esto ya no funciona porque acá hubo una reforma con relación a ser ciudadano y con relación a la mayoría de edad en nuestro país, en el que ahora si usted ya tiene 18 años, ya es un mayor de edad. Si usted tiene 18 años, ya es una persona que puede obligarse, que tiene capacidades de ejercicio sin necesidad de representante legal. En todo caso, el representante legal de nosotros, si somos menores de edad, son nuestros padres. Si usted no tiene los 18 actualmente, quienes lo van a representar a usted son sus padres. En este caso, si usted no ha cumplido los 18 y usted es un comerciante, quien lo puede autorizar son sus padres mediante una escritura pública en la que ellos pues dan prácticamente eso de habilitarle. Le habilitan entonces la capacidad para que usted pueda ejercer el comercio. Entonces ya ha cumplido los 18 años antes porque había que esperar llegar a los 21 años para alcanzar ya como el momento de poderse obligar. Hoy no, es a los 18 años. El literal D, por consiguiente, es parte del literal C y dice los mayores de 18 años que obtengan autorización judicial pueden ejercer actos de comercio, pero ya no. Actualmente, si yo ya tengo los 18 años, tengo mi documento único de identidad, la ley me habilita que tengo las capacidades personales para poder ejercer el comercio, para poder obligarme como tal, ¿verdad? El artículo de lo anterior, podemos decir que las personas que parecen de capacidad, según el artículo 7, literal A, para ejercer el comercio, de acuerdo con las disciplinas de este Código de Comercio, dice no podrán ser titulares de empresas mercantiles, ¿verdad? Según el artículo 10. Las personas que según el Código Civil son capaces para obligarse, es decir, aquellas personas que según el Código Civil no sean capaces de obligarse, que no los autoriza la ley porque tienen alguna situación que tal vez el juez los ha inhabilitado o porque están condenados o porque ha ejercido actos de comercio de forma fraudulenta y el juez los ha privado de ese derecho como tal, ¿verdad? Por una orden judicial, por un proceso que se haya seguido en su contra, por haber existido fraude dentro del comercio. Estos no pueden ser titulares de empresas mercantiles. Esto es lo que dice el artículo D en todo lo que establece el artículo 7, ¿verdad? Entonces, así como hay requisitos, también hay restricciones para ser comerciantes. Vamos a ver algunas de ellas y las restricciones que nos hace el Código de Comercio en cuanto a ejercer los actos de comercio. Eso lo podemos encontrar en el artículo 11, del Código de Comercio, ¿verdad? Ahí se encuentran enumerados. Y ahí dice, artículo 11 dice, son inhábiles para ejercer el comercio y también para desempeñar cualquier cargo dentro de sociedades mercantiles. 1. Los que por disposición legal no puedan dedicarse a tales actividades. ¿A qué se refiere? Yo quiero ser comerciante, pero a lo mejor he tenido mala conducta, he tenido casos de fraudes, un juez me inhabilita porque me condena, a veces por estafa, por ejemplo, porque dentro del comercio hice actos fraudulentos. Por cualquier razón, si un juez a mí me inhabilita porque mi conducta no ha sido propia, no ha sido correcta, no ha sido honesta, entonces estos personajes no pueden ejercer actos de comercio y están en el numeral 1. Dice, los que por disposición legal no pueden dedicarse a esas actividades. Es decir, cuando un juez lo inhabilita a uno que no puede ejercer, ya repito, porque hemos tenido a lo mejor alguna
actividad fraudulenta y no soy una persona correcta. Entonces el juez puede inhabilitarme. Esas son las personas que no pueden. Segundo, los privados de las mismas actividades por sentencia ejecutoriada. ¿Qué es una sentencia ejecutoriada? Una sentencia es una resolución que el juez da y el juez dice: inhabilítese al señor Manuel González a ejercer el comercio, ¿ya?, por una demanda, por un mal manejo en mis actividades comerciales. Y el juez, después de todo un proceso que se me ha llevado, el juez dice: inhabilítese a Manuel González de ejercer la actividad comercial. Ahora bien, eso es una sentencia judicial. Y cuando dice ejecutoriada, es que la sentencia queda firme. Porque fíjese que las sentencias se dan en dos momentos. Uno, cuando el juez la dicta y dice: inhabilítese a Manuel González a ejercer actos de comercio. Ese es el primer momento. Pero la ley le da un espacio de tiempo, 5 días, para que yo pueda, como afectado o condenado, poner algún recurso, si no estoy de acuerdo con esa inhabilidad que el juez está imponiéndome. Y si hay un recurso, entonces la sentencia nada más está dictada, pero no ejecutoriada. Pero a lo mejor yo no presente ningún recurso, no me queje de la sentencia. Entonces días después automáticamente dice ejecutoriada. Es decir, como no hubo recurso, entonces lo que el juez dictó va a quedar firme. O pudo haberse dado el caso que yo presenté un recurso a una cámara, a un juez superior a este, diciéndole: señor juez, vengo a un recurso porque el juez anterior me acaba de condenar, y es cierto, no es cierto eso, no estoy de acuerdo. Entonces, mientras se ventila una revisión de esa sentencia, está quieta. Pero si el juez superior dice: confírmese la sentencia de la que el juez, porque estaba bien hecha, entonces ahí se ejecutoría. Ejecutoría una sentencia quiere decir que ella va a quedar cerrada, firme, y no se puede apelar o recurrir a ella o reclamar por ella. ¿Sí? Entonces son los que son privados de las mismas actividades de comercio por una sentencia ejecutoriada. Y tercero, los declarados en quiebra mientras no sean rehabilitados. Serán casos, muchos casos en que hay comerciantes en que en el ejercicio de sus actividades les va mal en sus negocios, por cualquier motivo. Malos comerciantes, malos inversionistas, por las pandemias, por ejemplo, que estamos viviendo, que se viene la pandemia, encierran a todo mundo en cuarentena, las empresas pierden. Hay muchas razones por las cuales un comerciante puede quebrar. Entonces, si el comerciante quebró con su negocio, tiene que ser declarado, tiene que solicitárselo a un juez de lo mercantil y que el juez en sentencia declare de que está en quiebra. Entonces, una persona que ha sido dictada en quiebra por un juez no puede ejercer los actos de comercio hasta que sea rehabilitado por ese mismo juez. Que diga: hoy sí ya se reúnen las condiciones para rehabilitarme. Entonces el mismo juez que declaró quiebra en mi negocio como comerciante, me declaré en quiebra, ese mismo juez tiene que volver a rehabilitarme para poder ejercer actos de comercio. Mire qué interesante, porque en la ley encontramos las reglas del juego: qué hacer, qué no hacer, cómo hacer las cosas. Y es importante para ustedes que lo conozcan, porque esto va a ser lo que ustedes van a desarrollar cuando ya sean profesionales. ¿Ok? Espero hayamos entendido, pero si ha quedado alguna duda, abajito de este video aparece el espacio de consultas, ¿ok? Foro de consultas, y ahí usted puede hacerme alguna inquietud, pregunta, alguna duda que usted tenga, me la puede formular, ¿ok? De lo contrario, entonces, felicitarles por las notas obtenidas, y en la próxima semana nos vemos ya en clase, martes a las 7 de la noche, de forma sincrónica a través de la plataforma Zoom.
Gracias, jóvenes y jovencitas. Pasen feliz noche.